También nos acompaña Robinson Rivas Suárez. Él es máster en Ciencia de la Computación, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, especialista en sistemas electorales, miembro de la Red de Observación de Asamblea de Educación Venezuela, ha sido auditor del sistema de votación automatizado del CNE en Venezuela y en el exterior y cuenta con 20 años de experiencia en observación electoral. Bienvenido, Robinson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Eh, También, por supuesto, Laura, por la introducción al tema. Bueno, si han estado desde el principio del seminario, habrán visto que las dificultades que se han presentado de tipo político en el contexto venezolano son bastante fuertes. Ha habido muchas dificultades desde la conformación del árbitro electoral hasta el tema de las cosas que estamos viviendo justamente ayer, por ejemplo, con aún más bloqueos de sitios web, pues, bloqueos de la internet y otro tipo de dificultades para la libre expresión de las ideas. Eso todo es parte de un contexto político, pero yo quiero mostrar a ustedes, voy a compartir acá. Voy a compartir acá. Ok. Como solo tenemos 20 minutos, yo quisiera compartir con ustedes un- la tarea que venimos haciendo en el tema de las auditorías técnicas del CNE. ¿Por qué ese tema es tan importante? Porque efectivamente en Venezuela, por ley, desde hace muchos años, incluso cuando ganó el presidente Chávez ya era así, ya era automatizado. La ley nos dice que se tiene que tender a la automatización total del sistema electoral. El sistema electoral venezolano es muy complejo, la parte técnica tiene bastante complejidad, pero es un sistema electoral que ha sido y es sometido permanentemente a auditorías, no por parte del CNE, sino por parte de auditores externos al CNE, por parte de auditores de los partidos políticos, de gobierno y oposición, y de observadores nacionales e internacionales que pueden participar en las auditorías. Yo mismo, en el año 2021, coordiné parte del trabajo de la auditoría que se llama Auditoría Académica. Fuimos invitados por el CNE, un grupo de 10 profesores universitarios del área de tecnología de diferentes universidades de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que es la más grande, la que tiene más representación, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, Universidad Católica Andrés Bello, que es privada. O sea, tuvimos profesores de diversas universidades haciendo una auditoría profunda del sistema automatizado de votación. Esa auditoría en el año 2021 fueron 2 meses de trabajo de 7 horas diarias, revisando código, revisando infraestructura, revisando el hardware, revisando las infraestructuras de comunicaciones, revisando las infraestructuras de almacenamiento, revisando los servidores, revisando lo que tiene que ver con la seguridad de las transmisiones, lo que tiene que ver con los temas de contingencia técnico del sistema. Y de todo eso nosotros hicimos un informe en el año 2021 que ha servido como base para las auditorías que se han hecho posteriormente de ese mismo sistema electoral para las elecciones de finales del año 2021, de principios del año 2022 en el estado de Barinas, y que se van a utilizar ahora en el año 2024 en la elección presidencial. Lo que les muestro en pantalla ahí, no sé si se ve claramente, es un resumen del set de auditorías que se están desarrollando para la elección presidencial del año 2024. Como ustedes lo pueden ver ahí, lo estoy marcando, las auditorías son un total de 20 auditorías. Realmente son 19 auditorías más el simulacro que se realizó por parte del CNE, que también es una forma de auditar por parte de los ciudadanos. Esas auditorías van desde la auditoría del registro electoral. El registro electoral venezolano tiene un desfase importante en su actualización, producto del éxodo masivo de venezolanos, que las fuentes más confiables ponen cerca de 7,5 millones de venezolanos que han dejado el país desde el año 2015 en adelante, desde 2014 en adelante. Muchos de esos venezolanos, tenemos un estimado de unos 3,8 millones, cerca de 4 millones de venezolanos están registrados en el registro electoral. No hay una forma confiable de saber exactamente cuáles de esos venezolanos que están en el registro electoral que se va a usar en estas elecciones efectivamente están fuera del país,
porque para la actualización de eso se requiere una infraestructura y se requieren unos plazos que el CNE no ha hecho de manera totalmente eficiente. Este año hubo un periodo relativamente corto, un mes, para permitir que los venezolanos que están en el exterior se pudieran actualizar sus datos y pudieran inscribirse en el registro electoral. Pero de esos 3.8 millones a 4 millones de venezolanos que estimamos que están en el registro electoral y están fuera del país, solamente 65.000 pudieron hacer la actualización de sus datos, por muchas razones. La principal de las razones es el poco tiempo y las dificultades logísticas que se impusieron para la actualización de los datos. Esto hay que decirlo, si bien la ley indica que cualquier venezolano solo con su documento de identidad venezolano puede hacer las actualizaciones del registro electoral, inscribirse en el registro electoral y hacer cualquier modificación en el registro. En el caso de los venezolanos que están en el exterior, se han puesto una serie de requisitos que están fuera de la norma, y que son producto de instrumentos de menor valor jurídico emanados por el CNE, normativas internas del CNE. Por ejemplo, la obligación de las personas de estar legales en el país donde están residiendo. En algunos casos se estaban exigiendo que el documento de identidad del país receptor tuviera por lo menos 3 años de antigüedad. En algunos casos se estaba exigiendo que tuviera una constancia de residencia permanente en el país de residencia, es decir, requisitos que están fuera de la Constitución, pero que hacen muy difícil para muchos venezolanos registrarse. Otro tipo de dificultad, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es que no hay representación consular en los Estados Unidos. Y al no haber representación consular, pues no se pueden hacer la actualización del probablemente casi 1 millón de personas que estén en los Estados Unidos. Bueno, del millón de personas, no todos están todos en el registro electoral, solamente los mayores de edad. Cortes del registro electoral aproximadamente cada 3 meses. Cuando digo nosotros, no me presenté, yo represento a la Red de Observación de Asamblea de Educación. Asamblea de Educación es una ONG venezolana dedicada a los temas de la promoción de educación de calidad para todos. Y la Red de Observación es un programa de la Asamblea de Educación para observación electoral. Tenemos más de 15 años haciendo observación electoral. Somos oficialmente acreditados por el Consejo Nacional Electoral para esta actividad. Hemos sido acreditados por los últimos 15 años para hacer esta actividad. Cumplimos estándares internacionales. No solamente vamos a ver cómo es la elección, sino que un observador electoral tiene unos parámetros, tiene unas metodologías. Nosotros cumplimos esas metodologías a nivel nacional. Y como parte de la red de observación, entonces también tenemos observadores en estas auditorías que les estoy mostrando allí. Tenemos auditorías del software de la máquina de votación. Como les dije, el software, si bien fue auditado por un conjunto de académicos en el año 2021, todos los años, o mejor dicho, en cada elección que hay, de nuevo, los partidos políticos pueden enviar equipos técnicos de auditores a revisar el sistema de software que se va a utilizar en las máquinas. Y eso se hace en cada elección. ¿Cómo sabemos que se va a auditar el mismo software que nosotros ya habíamos revisado de manera exhaustiva? Porque hay herramientas tecnológicas que nos permiten determinar que un software no ha sido cambiado, que un software es el mismo que fue revisado por otras personas. Eso son una forma de huellas dactilares que deja el software y que nosotros técnicamente podemos garantizar que es el mismo software que vamos auditando. Se hace auditoría al sistema biométrico, la identificación de las personas en Venezuela es por huella dactilar y en el registro electoral están las huellas dactilares de los venezolanos. Entonces, una vez que nosotros auditamos el registro electoral, que tenemos los cortes cada 2 meses aproximadamente, ahí podemos constatar, por ejemplo, que muchas cosas que se dicen son infundadas. Por ejemplo, que hay 1 millón de extranjeros que les dieron una cédula para que voten en las elecciones por determinado candidato. No es correcto, eso no se refleja en el registro electoral. Que han hecho 2 millones de movimientos de ciudadanos que los cambiaron de ubicación. Que usted votaba hoy en el estado de Zulia y ahora vota en el estado de Carabobo, 2 estados de Venezuela, que te movieron y no vas a poder votar. En realidad, los movimientos son mucho menos que esos y en general los movimientos corresponden a la rotación poblacional. No quiero decir con esto que el registro electoral sea perfecto. Nuestro registro electoral tiene un rezago importante, por ejemplo, en el caso de los fallecidos. Ahí hay un rezago importante. Con todo, se hace una auditoría del registro electoral, se hace una auditoría de la calidad del registro electoral, se hace una auditoría del sistema biométrico para garantizar que en el registro electoral no haya huellas duplicadas. Es decir, que cada ciudadano que está en el registro electoral tiene un juego de huellas y que ese juego de huellas sea único.
También hay un mito electoral que dice que si en una mesa nadie te está viendo, tú puedes ir con el número de cédula de otra persona y votar indiscriminadamente y votar por todo el mundo con tu huella dactilar. No es correcto. El sistema está diseñado de tal manera que solamente permite a las personas que tienen la huella dactilar cargada en esa mesa. Hay una auditoría de los cuadernos electorales. Ya vamos como por acá. Auditoría de los cuadernos electorales, que garantiza que de los 21.400.000 venezolanos que formamos parte del registro electoral, estamos repartidos en todas las mesas de votación. Hay 30.026 mesas de votación para estas elecciones y los ciudadanos venezolanos están repartidos en todas esas mesas. ¿Qué quiere decir eso? Que también podemos auditar y verificar que yo, por ejemplo, no voy a estar en 2 mesas en Venezuela. Con eso también se cierra un poco el bulo o el mito de que una persona puede votar en 10 meses. Entonces dice, no, yo conozco a alguien que votó en 20 partes distintas. La misma cédula solamente está en una sola mesa electoral en esta elección. Y eso se auditan los cuadernos de votación, se auditan que el cuaderno de votación físico que se imprime coincida exactamente de manera perfecta con el cuaderno de votación electrónico que está dentro de cada máquina. También es mentira que en todas las máquinas de votación puede votar cualquiera y que están todas las huellas del país. No, eso no es correcto. En cada máquina de cada centro de votación solamente están las huellas de los votantes que corresponden a esa mesa. Y hay una auditoría que garantiza eso. Se hacen varias auditorías de software, la de máquina de votación y la de totalización. Eso significa que cuando hacemos la auditoría de software de máquina de votación, que es una de las más importantes, garantizamos que el software de la máquina garantiza la unicidad del voto, es decir, que solo puede votar la persona que tiene las huellas allí. La seguridad del voto quiere decir que una vez que usted mete su voto electrónico en el computador, no hay forma técnica posible de cambiar ese voto, de alterarlo, de hackear la máquina, de voltear los resultados. Eso no es posible hacerlo. Si usted votó por el candidato A, ese voto queda resguardado con el voto A, con el candidato A. Y por último, y muy importante en este contexto, que el voto es secreto. Nosotros verificamos una y otra vez que por la forma como está almacenada la información, no hay manera de vincular un voto con un votante. Es decir, de manera práctica podemos imaginarlo así, que dentro del computador se guardan dos conjuntos de datos por separado. En un conjunto de datos están los votos y en un conjunto de datos están los votantes que ya votaron, para saber que no puede votar de nuevo. Y esos dos conjuntos de datos dentro del computador son revueltos, son desordenados de manera aleatoria, de manera que con cada votante eso se desordena y no hay forma de identificar uno con el otro. Tampoco se lleva registro de tiempo, no se lleva nada de eso, no se llevan listas. Entonces, todo las auditorías que hacemos al software de máquina de votación son para garantizar que el voto es secreto totalmente, que el voto es único, que solamente una persona puede votar una vez y que el voto es seguro, que una vez que está almacenado en la máquina no hay forma de cambiar. También verificamos el software de la sala de totalización, que una vez terminado el voto y se cerró el proceso de votación, entonces es cuando la máquina de votación cuenta los votos y lo transmite al centro de totalización. Esa transmisión se hace a través de canales seguros, no es la misma internet cotidiana que usamos los venezolanos, es un canal seguro, encriptado, con muchas capas de seguridad que dan garantías bastante altas que los votos no van a ser cambiados en el transcurso ni van a ser desviados a ninguna parte. También auditamos que solo las máquinas de votación pueden transmitir al centro de totalización. Eso quiere decir que al centro de totalización no puede llegar ninguna información que no venga de una máquina de votación de las que ya han sido previamente auditadas y verificadas. ¿Y qué significa eso? Que también hay rumores, y todavía hoy me lo preguntan, que hay máquinas que están guardadas en centro de los partidos políticos, que hay máquinas que están guardadas en los cuarteles, que hay máquinas que las tienen escondidas por algún lado, que ya tienen los votos guardados y que con eso van a transmitir. No hay forma de hacer eso. También auditamos las telecomunicaciones, es decir, lo que trato de informar a ustedes es que la infraestructura tecnológica es muy robusta. Hay muchos ojos sobre esa infraestructura tecnológica. El CNE tiene unos auditores externos contratados por el CNE para verificar eso, pero además las organizaciones de observación electoral independientes, como la red de observación con la que yo trabajo, también hacemos observación de que todas estas cosas se estén haciendo bien, pero además los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, también verifican que desde el punto de vista tecnológico la infraestructura funciona. Por último, hay una auditoría que es la más importante para mi modo de ver, que es la que hace el ciudadano. Una vez que termina el acto de votación y se imprime el acta de votación, un acta de votación venezolana es algo parecido a esto.
una cosa parecida a esta que les muestro acá. Viene de la máquina de votación y aquí están la lista de candidatos. Esto es una práctica, esto es producto de una auditoría de práctica, esta no es la real. Pero aquí están los votos simulados y al final hay un código QR. Ese código QR es el resumen de lo que está en el acta de votación. Cuando eso se transmite, los ciudadanos que están en todos los centros de votación pueden tener copias de esa acta, los testigos de los partidos políticos pueden tener copias de esa acta, pueden escanear el código QR y verificar que todo lo que está en el acta es lo que está allí. Y además se cuentan los comprobantes de votación que están en la mesa. Cada vez que una persona vota, se genera un papel que es el comprobante de votación, el nombre del candidato de la persona, solamente el nombre del candidato, no está el nombre del votante, solo el nombre del candidato. Eso se mete en una caja y al finalizar el proceso, esa caja se abre, se cuenta y se coteja contra lo que dice esta acta de votación. Y en general, siempre los números coinciden. Esa auditoría no la hacen los expertos ni la hacen los partidos políticos. Esa auditoría la hacen los ciudadanos venezolanos. En más del 50% de las mesas electorales la misma noche de las elecciones. Es decir, casi el 60% de las mesas son abiertas en la misma noche, son contadas por los ciudadanos y son los mismos ciudadanos quienes verifican que en el acta que la máquina transmitió a la sala de totalización dice que el candidato 1 sacó 100 votos y el candidato 2 sacó 80 votos. Bueno, usted cuenta las papeletas que están en la caja y verifica que las papeletas dicen 100 votos por el candidato 1 y 80 por el candidato 2. Entonces, esa auditoría es muy, muy importante porque es la que hacen los mismos ciudadanos venezolanos. Y eso al final coincide o tiene que coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. En tanto el Consejo Nacional Electoral publique los resultados, y esto es muy importante, siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral publique los resultados de todas las actas que fueron transmitidas de manera electrónica, los ciudadanos pueden cotejar que en su mesa de votación, los resultados que vio en su mesa de votación coinciden con los resultados que están publicados en el sitio web del CNE. Y esos resultados son públicos, cualquier persona puede entrar en la página web del CNE y verificar los resultados de las elecciones regionales y presidenciales de los años pasados y verificar que esos resultados están publicados hasta a nivel de mesa. Esa auditoría es muy importante porque la hacen las personas siempre y cuando, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral publique la totalidad de las actas que recibió de manera electrónica y estén allí. Una cosa también que quiero mencionar es que la máquina de votación no transmite ninguna información durante el día de la votación. Eso también es falso. Es mentira que hay un hacker que puede saber qué hay dentro de la máquina en cualquier momento en tiempo real, o que pueden saber quiénes fueron las personas que votaron y quiénes no votaron en tiempo real. Tanto las organizaciones del gobierno como de la oposición y las independientes, todas eh, tenemos estimaciones a lo largo del día de las elecciones, pero son eso, estimaciones, como se hace en cualquier país. Exit poll, boca de urna, el nombre que le quieran dar, pero son estimaciones. La máquina no transmite un paquete de datos hasta que se termina el proceso de votación pasada las 6 de la tarde. Y una vez que se cierra y se imprime, es cuando se transmite. Con eso, ¿qué trato de decir? Por supuesto, ya vimos que hay una serie de amenazas y riesgos y factores que dificultan el ejercicio del voto en Venezuela, como lo explicó ya bien Laura, pero desde el punto de vista técnico, el sistema electoral venezolano ha mostrado que es robusto una y otra vez. Es muy importante para mí aclarar que nosotros no hablamos del sistema electoral como una totalidad. Yo siempre tengo que aclarar que nosotros auditamos la parte técnica del sistema electoral, la parte automatizada del sistema electrónico de votaciones, las máquinas de votación, las líneas de transmisión de datos y los sistemas de totalización. Eso es lo que nosotros auditamos desde el punto de vista técnico. Todas las demás otras consideraciones corresponden a eventos que la red de observación también observa, también verifica, pero en esos otros elementos también puede haber riesgos y amenazas, como por ejemplo que obliguen a una persona a tomarle una foto al voto, que obliguen a una persona a ir acompañada por alguien que él no quiere que lo acompañe para que se sepa por quién votó o para amenazarlo, por ejemplo, para coaccionarlo, que haya violencia en las mesas electorales el día de la elección, lo cual pueda dificultar el derecho al voto de los ciudadanos. Que de manera arbitraria factores políticos hagan proselitismo ese mismo día, lleven a las personas, obliguen a las personas de alguna u otra forma a votar por alguno u otro candidato. Ese tipo de consideraciones políticas, logísticas y de organización son parte de lo que estamos luchando en el día de las elecciones, que sean de acuerdo a la normativa electoral venezolana. Cierro diciendo que el sistema electoral
garantiza la seguridad del voto, el secreto del voto y el hecho de que es muy, muy difícil hacer posible el voto, la usurpación del voto en Venezuela. No estoy diciendo que es imposible, en algunos casos muy específicos, lamentablemente, pues si los entes de la mesa se ponen de acuerdo y tienen mala fe, pueden hacer que algunos votantes voten de manera irregular, pero no es posible hacer un fraude masivo desde el punto de vista electrónico en Venezuela. Y eso no lo digo para defender al CNE ni nada por el estilo, sino que es producto de las auditorías del trabajo que tenemos haciendo más de 15 años, para darle tranquilidad a los venezolanos que vayan a votar con confianza el 28 de junio. Exactamente 20 minutos. Gracias, Robinson. Yo creo que tanto tu intervención como la de la panelista anterior van a generar una serie de preguntas, porque tú acabas de dar un panorama técnico, nuestra otra amiga dio un panorama jurídico de las irregularidades. Y antes de darle la palabra a Igle González Lobato, quiero decir que Jorge Mirabal, coordinador de las comisiones de la COPAL y subsecretario nacional del MAS de Venezuela, está presente. Hay participantes también desde Jamaica, Irinia Paulino de Alacop, estudiantes del Caribe, Unicaribe, y hay un comentario de Claudio Jaime Montane que dice: indignante y descaradas las similitudes entre el proceso de gobierno venezolano, el proceder del gobierno venezolano con el de México para inhabilitar al árbitro electoral, al tribunal electoral, a los opositores y a la Corte Suprema. De nuevo, Robinson, muchas gracias. Hay una pregunta de Pamela Vallejo. ¿Cuáles son las probabilidades de que al momento de ir a ejercer mi voto en el centro que me fue asignado no encuentren o no tengan mi huella dactilar? Si es posible, ¿me pueden decir esas probabilidades en porcentaje? Gracias de antemano. Un saludo afectuoso desde Dominicana. No, las posibilidades son mínimas. El registro electoral es incremental. Una vez que una persona votó una vez y ya tiene las huellas registradas, ya esas son sus huellas. Lo que se hace en cada elección es que se puede mejorar la calidad de la huella. Si la huella que tú votas hoy es técnicamente más calidad que la que estaba antes, se mete eso. El porcentaje de venezolanos registrados sin huella es como el 1,8%. Y en general esas personas jamás acuden a votar. O sea, son personas que se registraron hace muchos años, cuando se hizo el cambio de sistema, nunca registraron la huella. Las huellas se están registrando desde hace 22 años. Nunca registraron su huella y bueno, pero el porcentaje es muy, muy, muy reducido de personas que no tienen huella en el registro. Dice Bianca, básicamente lo que buscan es cumplir con los requisitos electorales de una nación soberana, pero las últimas declaraciones no demuestran que haya nada de soberano en los planes de acción que piensa tomar en caso de resultar perdedor en las elecciones. Se está refiriendo al presidente. ¿Se han tomado algunas medidas para evitar que los resultados de las votaciones sean manipuladas por el gobierno actual, tomando en cuenta las últimas declaraciones amenazadoras del presidente? Yo diría que, y respondo a otras preguntas que están haciendo allí acerca de las votaciones. Hay que recordar que desde el punto de vista técnico, una vez que las máquinas tienen los resultados, los transmiten a la sala de totalización. Y esos resultados es el CNE quien los publica. ¿Okay? Por eso es que yo he insistido que en tanto el CNE publique los resultados de todas las actas, los ciudadanos pueden verificar eso. Sería un error gravísimo, un problema muy serio, que el CNE dé unos resultados sin publicar las actas. Es un escenario que no nos planteemos ahora porque no ha ocurrido hasta en el pasado. Yo no quiero suponer que eso pueda suceder. O sea, simplemente todos los resultados que se reciban se van a publicar. Y ahí nosotros podremos determinar, todos los ciudadanos, pero particularmente los partidos políticos y las organizaciones de observación, que el resultado que se está publicando es correcto porque hay copia de las actas que tienen los testigos. Entonces yo ahí quiero dar un poco de tranquilidad. Si bien el panorama es duro, no hay la menor duda, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para que el proceso electoral sea más difícil de lo que ya es. No va a ser por causa de las máquinas, no va a ser este, como estaba comentando Núñez, que puede haber un tipo de manipulación por malandraje. Son otros los tipos de cosas que podría hacer un gobierno que a la mala, como él dijo, quisiera quedarse con las elecciones. Yo confío que desde el punto de vista técnico, que es la parte medular del sistema, eso funcione y de aquí al domingo esperemos que los otros tipos de garantías
que si bien no se están respetando de manera estricta en Venezuela, por lo menos los votantes venezolanos sean capaces de sortearlas, vamos a decirlo de esa forma. Yo no creo que el panorama es tan sombrío, no es nada fácil, pero lo que se ha visto en los últimos días es que los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias están cada vez más dispuestos a ir a votar y a defender su parcialidad, porque no crean que cuando hacemos observación electoral lo hacemos para garantizar que gane una organización. No, nosotros también queremos ver que todos, absolutamente, tengan oportunidad de ejercer su derecho al voto. Y te podría decir que hay muchísimas personas del sector que apoyan al gobierno que temen que sea la oposición quien haga violencia, que intente cantar fraude temprano, que intente enrarecer el ambiente. No es sencillo estar acá en esta posición. No es tan fácil como decir que el gobierno es el malo y la oposición es la buena. Hay muchos intereses, hay muchas personas de todas las tendencias que quieren enrarecer el ambiente y por eso es que nosotros hacemos votos como red de observación para que todo esto se lleve en calma. No tenemos una bolita de cristal para ser adivinos, pero creo que a pesar de todas las presiones que ha habido en los últimos días, la voluntad de voto de los venezolanos parece estarse haciendo mayor en todos los sectores. Entonces, creo que lo que sí se va a imponer es algo como lo que dice Egle, es que finalmente los líderes de gobierno de oposición entiendan que tiene que haber una negociación que garantice que el panorama político de Venezuela continúe el 29 de julio, el 30 y en adelante, porque Venezuela no se acaba el 28, gane quien gane. Entonces, eso es lo que quería decirles. O sea, no quiero presentar esto como una épica de que el país está en una hora especial. Estamos en un momento muy difícil, pero creemos que con la participación masiva de la población, los líderes tendrán que ver, bueno, cómo está haciendo la población. Eso ha pasado en otros países perdieron los presidentes que estaban y hubo una transición y bueno, si Venezuela gana o pierda, esperemos que el 29 sigamos estando aquí. Y en este momento yo también quisiera preguntarle un poco a Robinson, si todo esto está automatizado, entonces ¿por qué el resultado, como dice Laura, sale tan tarde? ¿Por qué hay una negociación política? Porque si todo eso está automatizado, se supone que ellos deberían a las 8 o 9 de la noche ya tener el boletín final o los boletines. O sea, debe ser la presión política la que hace que, como explicó Laura, la gente espere hasta la madrugada. Y otro asunto importante, Robinson, ¿las máquinas van conectadas con una batería propia o si se va la luz no se pueden utilizar las máquinas? Fíjate, con respecto a las máquinas van con la batería cargada al 100%, eso se hace el viernes antes de la elección, y la máquina tiene una autonomía para funcionar sin electricidad de más de 14 horas. Es decir, que aún cuando se fuera la luz todo el día en un centro de votación, la máquina seguiría votando y podría transmitir. Realmente en los eventos de fallas eléctricas que hay en muchas partes del país, ese día son más, o sea, hay menos, la verdad es que hay menos, y cuando las hay, si, por ejemplo, 2 o 3 horas, la máquina sigue funcionando, porque la batería lo permite y esas baterías son nuevas, ese set de baterías es de 2023, así que no hay un problema grave con respecto a la batería. Con respecto, el, disculpa, lo otro que me dijiste era lo de cuando dicen los resultados. ¿Por qué tardan El en los boletín, resultados? sí. Fíjate, eso es una potestad institucional del CNE y por razones institucionales ellos deciden publicar cuando el boletín ya es irreversible. Esa famosa frase que resulta un poco odiosa para muchos venezolanos y que popularizó la fallecida presidenta del CNE, Tibisay Lucena, es para garantizar que matemáticamente ya no hay forma que el resultado cambie. Porque un candidato ganando por 1000 votos y faltan por cortar 300, entonces ya eso es imposible que cambie. El CNE va recibiendo los boletines en la medida que las mesas van cerrando. Este año estamos casi seguros que, pero ya es una estimación, que por la cantidad de votantes que van a ir, lo más seguro es que los centros de votación estén cerrando entre 7 y 8 de la noche. Eso es un escenario absolutamente factible. Una vez que la máquina cierra, es cuando transmite. Entonces, el CNE aproximadamente entre 9 y 10 de la noche ya tiene un porcentaje bastante elevado de actas automatizadas recibidas. Ya es potestad del CNE, no es que incluso pueden haber negociaciones políticas sobre las cuales yo no me quiero manifestar aquí, no quiero hacer ningún comentario. Podría haber todo tipo de negociaciones políticas, lo que no hay es cambio de votos.
Es decir, Tibisay Luciana podía salir a las 6 de la mañana diciendo los votos y al final, cuando tú cotejas las actas mesa por mesa, en municipio por municipio, da lo mismo. O sea, es una decisión institucional. Y en este caso, estamos seguros que un alto porcentaje, entre 70 y 80% de las actas automatizadas deben estar recibidas en el centro de totalización cercana a las 10 de la noche. Pero es el CNE quien decide cuándo publicarlos, cuando ellos consideran que ya el resultado es irreversible y que, bueno, anunciar los resultados no va a cambiar ninguna tendencia ni va a hacer que otras personas que estén votando todavía, que eso influya en la votación. A diferencia de otros países, muchos países eh, latinoamericanos y en el mundo entero, que los medios de comunicación tienen libertad para hacer proyecciones, donde hay un primer boletín oficial muy temprano en la tarde y todo el mundo puede empezar a decir cómo van las cosas. En Venezuela esa es potestad institucional del CNE. Pero te repito, porque lo digan a las 10 de la noche, os digan a las 5 de la mañana, no hemos visto que eso haya generado en ninguno de los casos un cambio, un fraude, que cambiaron los votos o que escondieron nada. Siempre y cuando publiquen todas las actas, ahí están los resultados y son los mismos. Y están preguntando, ¿están totalmente blindadas las máquinas de filtración de sistemas externos? Hasta donde manejamos, sí. Y además, recuerden que una vez que las personas votan, cuentan las papeletas. Y las papeletas hasta ahora han coincidido en el 99.99% con lo que dijo la máquina. Y además, si el CNE publica, usted lo coteja en el sitio web del CNE y ahí está publicada el acta electrónica. De manera que esa auditoría no ha fallado en los últimos 15 años. Gracias, Robinson. Hay una pregunta más sobre lo mismo, dice Yacari Prado. Justo hoy la oposición está denunciando importantes retrasos en el sistema del CNE en la acreditación de testigos. ¿Cómo podría incidir la falta de testigos en unos resultados confiables? Robinson, regresamos contigo y Laura, si tienes algún comentario también sobre estas cuestiones o sobre estas preguntas más de tipo técnica. Fíjense, el tema de los testigos es importante. Que no haya testigos de alguno de los dos bandos o de alguno de los muchos bandos que hay en una mesa de votación no va a cambiar nada en las máquinas, pero sí podría suceder, por ejemplo, que tengas coacción para el voto. ¿Ok? Que alguien, digamos, alguien con liderazgo o con una posición de poder se instale ahí y mande a alguien a ver por quién está votando las personas. Entonces, eso puede ocurrir, eso no es técnico. Eso es alguien que se para detrás de ti para ver cómo vas a votar o que te obliga a que tú pongas la huella y él vota por ti. Si no hay testigos, ese tipo de cosas podrían ocurrir. ¿Ok? Y ya ahí estamos saliendo del ámbito técnico. Estamos ya entrando en el ámbito de la organización política. Es verdad, se han escuchado algunas voces que dicen que ha habido dificultades para registrar testigos de la oposición, pero la misma oposición mayoritaria, la Mesa de la Unidad, ha manifestado que más del 98% de los testigos ya han sido cargados, de manera tal que hay como una contradicción en el discurso allí. Efectivamente, hubo unos fallos en el sistema la semana pasada para la acreditación de miembros de mesa, pero eso se solucionó y todos los casos que nosotros en la red de observación tenemos registrados, todos se solucionaron. O sea que yo creo que al final todos los testigos van a poder ser acreditados. Y una cosa súper importante, una cosa es que el testigo esté acreditado y otra cosa es que el testigo esté allí. Es más importante la presencia de la gente para hacer valer sus derechos a la propia acreditación. Sin embargo, bueno, como te digo, hay señales contradictorias. No hubiera dicho la plataforma unitaria que tiene más del 98% de los testigos cargados si de verdad tuvieran mucho menos del 50%. Y esas son declaraciones que ha dado ese sector de la oposición. Por ahí ya quedaron resueltas algunas de las preguntas que han hecho sobre el papel de la misión de las misiones de observación electoral. Voy a leer algunas de las que todavía nos quedan porque ya estamos en tiempo y les voy a pedir que contesten en el mismo orden en el que participaron y den un mensaje final también para dar por terminado este evento. Dice: ¿qué piensan va a tener más valor el domingo 28 en la noche? ¿El boletín de resultados de la plataforma electoral o el anuncio de resultados del CNE? Obvio, si pretenden robarse las elecciones. Bueno, el tema de la confianza ya lo contestaron por ahí Laura, creo. Dice, me da mucho gusto que haya más presión desde los más iguales países de América Latina y no esperar a que Estados Unidos haga algo porque somos más iguales entre América Latina. Deberíamos hacer común presionar para tener condiciones adecuadas en América Latina. Dice,
Hay una también muy interesante de Lilia Moreno que dice, aplaudo el actuar del presidente Lula. En este sentido, debemos tener claro que el mundo ya no puede entenderse desde los nacionalismos. Las preguntas es, ¿se debe reeducar? ¿Cómo? Para ya no ver negativo el preocuparnos y ocuparnos por los escenarios de cada país. Aplaudo los esfuerzos que hacen por regresar a Venezuela a un Estado democrático de derecho. Si les parece, vamos terminando. Adelante, Robinson, con la respuesta a estas preguntas y con tu mensaje final. Bueno, mi mensaje final es que a pesar de todas las cosas que han ocurrido en Venezuela y que Latinoamérica ha sido testigo en los últimos años, hay una aparente contradicción entre un sistema técnico que funciona y un sistema político que es bastante disfuncional. No se debe confundir una cosa con la otra. Ahorita cuando preguntan qué es más importante, el resultado del CNE o el resultado que de la plataforma unitaria, yo lo digo sin ambaje. Si el CNE publica los resultados y los resultados son los de las actas, esos son los resultados. Y lo digo con toda responsabilidad, lo digo con absoluta responsabilidad. Ahora, eso no quiere decir que esos resultados sean producto de una elección absolutamente perfecta, limpia o impoluta. O sea, puede haber muchas presiones a las que estamos sometidos, como ya les he ido mencionando, como otros panelistas mencionaron, pero lo que no debe ocurrir, o lo que no espero en ningún escenario que ocurra, es que si todas las actas dan ganador al candidato del gobierno, la plataforma unitaria de la oposición pueda sacar actas que demuestren lo contrario. Es decir, ese escenario no me lo planteo desde el punto de vista técnico. Tendría que haber otro tipo de manipulación, otro tipo de estrategia. Entonces, yo no quiero hablar en torno a esos supuestos. Por el contrario, soy optimista y insisto, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica, cuando ha habido una alta participación de los votantes, efectivamente el país va por un rumbo que quieren los votantes. Y además eso da una garantía adicional, que es muy importante en nuestro contexto. Si una altísima participación dice que gana el candidato X, hay una muy alta probabilidad de que haya más paz social porque va a haber un conglomerado de fuerzas políticas que van a estar alrededor de ese resultado. Entonces tampoco soy vocero de la desgracia, de que bueno, que si pierden va a haber un baño de sangre, de ninguno de los dos lados. Yo creo que si los resultados coinciden con las actas y las actas son auditadas por los ciudadanos contando las papeletas y se muestran todas las actas, y todos estamos conformes con eso, pues Venezuela el 29 va a amanecer con el gobierno que tenga que amanecer. Mi llamado es a la participación y a bajar un poco el tono en los temas de las posibilidades de amañamiento. Más bien, vamos a luchar contra todas las presiones indebidas y todas las diferencias y los desequilibrios que hay en la campaña.